Compañeros, bienvenidos. Arrancamos. De vuelta, agradecerles por querer sumarse a esta propuesta, por la búsqueda. Este es un ciclo que quiere tener tres encuentros, decíamos, ¿no? Con algún tipo de mediación metodológica que nos ayude también a hilar cada encuentro, a reflexionar, a decantar, a laburar también, a compartir el espacio en la medida que les guste también a sumar a otros, a otras. Y nos parecía interesante abrir en este mes de septiembre, mes de la juventud, abrir la propuesta no solamente por el mes de la juventud, sino también por el contexto que nos atraviesa, ¿no? Poníamos ahí un poco en el programa que les compartíamos que estamos en un tiempo de crisis, en un contexto en donde nos atraviesan varias pandemias, la del bicho pero también la del individualismo y la de un montón de políticas también que hoy hacen que las realidades de la juventud nos atraviese de una forma distinta. Y pensamos para esta, desde Nueva Tierra, pensamos nuestras tres claves para laburar este primer encuentro, hacer una primera mirada a los conflictos, ¿no? Un análisis de la realidad, esa perspectiva que nos trae también toda la mirada latinoamericana, que es la de ver, juzgar, actuar, pero decimos también que queremos ver el ver, ¿no? Nos parece que cuando vemos, también tenemos que revisar desde dónde queremos ver. Un segundo encuentro, que será el 24, una mirada a la propuesta que nos trae el Papa, ¿no? Mirando este plan para resucitar y haciendo foco en la Cristo vive y cómo atraviesa esto a la vida de la juventud. Y un tercer punto, vinculado más a algunas experiencias, a algunas propuestas que nos interpelen, que nos hagan dialogar, que ya queremos nosotros y nosotras bueno, que los jóvenes ya van construyendo fraternidad, ya van construyendo amistad social, ya van políticamente involucrándose y mirando, transformando este mundo en un espacio para todos. Y queremos que este ciclo, cuando termine, ¿no? La compartida de lo que vayamos haciendo entre todos, como fruto, nos genere un documento que sea como punto de llegada para pensar ya el fin de año y el 2021 con estrategias, con un mapa, con una agenda que nos habilite a construir juntos y juntas desde esta mirada federal como venían diciendo anteriormente. Así que Néstor, si querés, abrimos hacemos esta primera intervención sobre algunas miradas de un análisis al conflicto, a los conflictos y a la realidad que estamos viviendo. Después vamos a hacer alguna intervención y vamos a laburar por salas, va a haber un plenario luego y un cierre. Así que Néstor, la palabra es tuya. Muy bien, sacamos la compartida de pantalla. Ahí va. ¿Cómo le va a todos? Buenas tardes. Con muchos ya nos habremos estado viendo en las previas que hicimos. Llegamos a este punto con dos previas que hicimos, y también más explícitamente, y también con muchas otras. Y venimos ahí en esas nuevas formas de organización que son algunos grupos de WhatsApp, con Macarena, con Delicia, con Fernanda, con Pamela, y bueno, y después en el último tramo con Javier y con Joaquín, y también con Santiago, con quien venimos pensando muchas de las cosas que estamos haciendo últimamente. Bueno, con muchas ganas ya habíamos pensado en varios momentos convocar esto y nos pareció oportuno finalmente largarlo. Se da justamente en esta inflexión de primavera rara que tenemos, ¿no es cierto?
Lo estamos haciendo también un día después del aniversario de la Noche de los Lápices, creo que es significativo. También lo hacemos en un momento, por un lado, muy difícil del país y de todos, pero al mismo tiempo un momento donde esto de haber tenido que detenernos nos va dando una oportunidad de encontrarnos. Somos los que tenemos algún compromiso social, ya sea desde la vertiente cristiana o desde distintas ideologías, adscripciones partidarias, un sentimiento más amplio de lo popular. Estamos en mucho Zoom, porque la voluntad de encontrarse es muy fuerte y la voluntad de conversar y de verse también. Así que bueno, muy agradecidos a todos los que se sumaron. Ahí veo que ya somos 55 y hay otros en la sala de espera. Así que es un gusto estar. Quiero decir una cosa, yo voy a hacer solo un aporte pequeño, como para que animemos la conversación. Voy a hacer una previa, que es decir, lo importante que es, quizás porque ya no soy tan joven, o no soy nada joven ya, o tengo, como se suele decir, bastante juventud acumulada, o me ha tocado vivir varias juventudes, que hay algo que ha pasado en distintos momentos recientes de nuestro país. Quizás es el mismo fenómeno con distintas modulaciones, como con distintas pasos, hitos, inflexiones, pascuas, diría alguien más teológicamente, como articulaciones, que es la tensión entre ser jóvenes y ser una generación. Y quisiera inscribir ahí, no vamos a tener ahora tiempo de presentarnos cada uno y cada una en detalle, pero el tema es más importante ser una generación que ser jóvenes, pero es fundamental tener una camada de jóvenes en búsqueda para que en un país, en una sociedad o incluso en un mundo se constituya una generación. Una generación es un conjunto social que plantea otras preguntas y que, tal como lo dice la palabra, genera, ¿no? Tiene algo de lo generador, de lo generatriz en la historia, en la vida y en la experiencia. Y en ese sentido es que vamos a tratar de sintetizar acá un tipo de planteo entre juventud y generación, y también en términos un poco más prácticos, digamos, pensando en quienes son etariamente jóvenes, entre quienes acompañan, asesoran, conducen, lideran, animan. Bueno, ya tomaremos en algún momento esa galaxia de nombres para quienes acompañan o tienen una función de algún modo pedagógica o formativa. Y entonces lo vamos a englobar ahí, pero más que nada quisiera decirles dos cosas de tipo conceptual y metodológico y como criterio de nueva tierra en este tema. Una es una cosa que me hizo notar mi querido amigo Santiago de algunas cosas que hicimos últimamente, es que vamos a hacer un trayecto acotado. El otro día Santiago me señalaba la palabra trayecto, ¿no? Un trayecto no es ni un largo proceso ni un evento, es algo acotado. Cuando nos preguntaban cómo va a ser el programa, iba a tener tres partes, la primera, la del medio y la del final. Esa es la cuestión, ¿no? Es casi más importante que el contenido, que empiece y que termine y que las conversaciones sean de calidad. Vamos a tratar, la restricción del Zoom es una restricción, pero también es un aporte. Y la otra es esta, tiene mucho que ver con la formación, y tiene que ver mucho con la juventud, y tiene mucho que ver con el tema de la generación. Vamos a tratar de ponernos todos como de ida, ¿no? O sea, la gracia me parece es hacer conversaciones conversaciones de calidad donde todos nos podamos sentir de ida. Y hago una advertencia metodológica también, no todas las cosas que yo voy a decir, ni ahora ni en otros, que en otros espero hablar menos que en este, las pienso estrictamente, no son estrictamente posiciones. Las tiramos, en este caso me toca a mí, para provocarnos el pensamiento. Entonces ahí hay que estar tranquilos, si nos gusta, no nos gusta, etcétera, y jugar un poco con eso, porque la idea no es tanto afirmar lo que ya pensamos, sino moverlo, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo compartir la pantalla, perdonen si se hizo un poquito largo Déjenme ver cómo llego donde tengo que llegar. Por supuesto, todo estaba preparado hasta que ahora se arruinó todo. Acá está. ¿Están viendo? Por ahora no, Néstor, ¿eh? Por ahora Ahí no sí. estoy. Ahí está, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿verdad? No. ¿No? Por, No, qué mal. por ahí volví a salir del compartida y volví a compartir.
Vamos de nuevo. ¿Ahora? Ahí está. Ah, Ahí está. menos mal, yo que soy el ser menos PowerPoint del mundo, ahora me volví dependiente del PowerPoint. Miren, el tema, como le decíamos, vamos a hacernos cargo de nuestra larga tradición latinoamericana de análisis, de construcción de colectivos, que parece una soncera, pero la verdad que es central, que es partir. Dije, vamos, hagamos uno de ver, uno de juzgar y uno de actuar. Pero con esta vuelta de tuerca, vamos a ver el ver. No solamente vamos a ver, sino que vamos a hacer un esfuerzo de revisar las categorías con las que vemos. Como jóvenes, a los jóvenes, con los jóvenes, ¿no? Como, a los y con. Y en ese sentido, lo pensábamos un poquito hoy, mientras escuchábamos y leíamos las presentaciones, es muy importante, nosotros con qué vemos, vemos con la mirada, vemos con el pensamiento, y vemos, y me parece muy importante señalarlo en un proceso donde lo que podemos hacer es conversar, vemos con las conversaciones, o sea, lo que somos capaces de conversar es lo que somos capaces de ver. O si lo quieren pensar distinto, hay que enganchar la mirada con la palabra. Hay cosas que decimos pero no la vemos y hay cosas que vemos pero no la decimos. Entonces hay que ampliar la mirada hablando sobre la mirada. Y acá hay una cosa central que queremos proponer respecto a esto otra vez. Respecto a los jóvenes, con los jóvenes y desde los jóvenes. Queremos poner el centro de nuestro análisis en algo que muchas veces en las tradiciones sociales, y muy especialmente en la mirada cristiana, y de manera bastante singular en los espacios de la Iglesia Católica, justo en la inflexión donde los jóvenes empiezan a sentir incómodos, suele quedar afuera, que es el conflicto. Y nosotros en todo lo que hagamos acá, especialmente en este encuentro, pero como tónica general, al conflicto no lo vamos a tomar como algo que hay que eliminar o resolver. Al conflicto lo vamos a tomar como algo que hay que mantener activo, comprender y atravesar, ¿no? Entonces, no se va a tratar solo de mirar la realidad y ver qué pasa, sino conflictuarla, ¿no? Conflictuarla. Y en ese camino conflictuar también el propio análisis. ¿Y qué lograr? Por eso ahí un poco dando la vuelta. Que podamos lograr realizar el conflicto, suponiendo que realizar es el verbo asociado a realidad, ¿no? Volverlo más real. Pero también vieron que realizar es un poco de realizador. Vieron que en el arte, en el teatro, ¿no? Está el tema de el realizador. Es poder hacer en el conflicto. Y entonces ahí queremos poner unas previas, así como conceptuales. Lo hacemos para esta charla y también para lo que vayamos a hacer con jóvenes. Una cosa muy importante. Poder ir de la denuncia al diagnóstico y del diagnóstico al posicionamiento. En este sentido, lo pueden ver, los invitamos a que después veamos las cosas que dijimos hoy, que compartimos hoy o que compartieron ustedes en el WhatsApp. La importancia de implicarse en la mirada. La importancia de no ver la realidad ni a los actores como paisaje y vernos afuera. Hay en los sectores de iglesia o los sectores cristianos comprometidos, hay una cosa, está como el talante del profeta. El profeta ve y denuncia. Después se hace trabajador social, interventor en esto, y en vez que denunciar hace diagnóstico. Pero el diagnóstico sigue siendo una denuncia en un punto. ¿No? Porque tiene dos características. Piensa que el contexto está afuera o que lo que hay que analizar es solo el contexto, y tiene cierto gusto por dos cosas, por cierta neutralidad objetiva, por eso le ponemos como contrario el tema de posicionarse, y tiene cierto gusto por priorizar los problemas y lo negativo. ¿No? Entonces, y de ahí viene también el enganche, que siempre que hablamos de conflicto lo vemos como algo negativo. Entonces, una primera invitación es a posicionarse y no ver el conflicto como algo negativo. Y más ampliamente, no queremos ser optimistas, así cool, no es eso. Pero sí, en la mirada sobre la realidad, sobre los jóvenes y sobre el compromiso cristiano, pararnos sobre los activos, sobre la posibilidad de hacer, de construir, no ver solo lo que falta y lo decadente,
¿no? Después lo vamos a retomar ahí en el punto 3 que está en esta primera cuestión de cómo queremos mirar. Segundo, en términos de compromiso cristiano. Para muchos de los que estamos acá, esto quizás es una obviedad, pero igual lo queremos decir, porque quizás para otros no lo es y nunca está de más recordarlo. Vamos a hacer una reflexión desde una inspiración y un posicionamiento y una tradición y una matriz cristiana, pero cuando nos paremos, no nos vamos a poner en términos eclesiásticos. En algún sentido, no nos vamos a poner en términos estrictamente de pastoral, ¿no? Y si nos ponemos en términos de pastoral, no va a ser solamente centrado en los órganos oficiales de las iglesias o de la Iglesia Católica, sino que vamos a tratar de centrarnos, otra vez, es una obviedad, pero lo queremos subrayar, en lo evangélico, en el mensaje cristiano. Y de ahí sí, vamos a tratar de pensar las realidades de los jóvenes en relación al compromiso cristiano en el marco de un colectivo, porque el nombre de lo eclesial de la Iglesia es el nombre cristiano de lo colectivo, mucho más que de la propia institución católica, ¿no? Entonces nos queremos posicionar desde ahí. Es central, nos parece, cómo se genera en términos de jóvenes pertenencias maduras a un colectivo con criterio cristiano, sea este colectivo la parroquia, el grupo juvenil, el espacio pastoral, el espacio educativo o cualquier otro, político, social, cultural, laboral, sindical, etcétera, la pertenencia madura, orientada por principios cristianos a un colectivo. Entonces, también para pensar quiénes estamos acá. Acá hay gente que está en espacios eclesiales, formales, hay gente cristiana que está en distintos espacios sociales, políticos y culturales, y hay gente capaz que tiene interés en el mundo cristiano, eclesiano, en el mensaje evangélico, pero capaz que viene de otro lado. No nos importa tanto dónde están, nos importa caminar y pensar desde distintos espacios y formas de pertenencia con inspiración cristiana, cómo nos metemos en lo colectivo. Tercero, cuarto y quinto, voy a ir un poquito más rápido para que no se extienda mucho. Vamos a tratar de no hacer análisis, y los invitamos a que hagamos análisis sobre los jóvenes que tengan la menor carga moral externa y asociación a la pureza posible. Nos invitamos otra vez. Fíjense en el WhatsApp de hoy, ¿no? Hay un montón de problemas, y esos problemas tienen una carga moral muy grande de parte nuestra. La educación, el trabajo, el individualismo, y otra vez, en general hay mucha señal de cosas negativas, como si los jóvenes fueran gente que hay que rescatar de una recaída moral. ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué pensamos eso? O mejor, ¿por qué lo primero que pensamos es eso? ¿Por qué es lo que más pasa? Puede ser, sucede bastante. Pero en realidad ahí lo que queremos es hacer un camino más, en términos teológicos, si quieren, a la alegría del Evangelio, y en términos de ética y de compromiso, a ver los activos del compromiso social, político, en todas sus modulaciones, que pueden tener los jóvenes en términos de solidaridad, de construcción, de búsqueda, etc., ¿no? Y entonces, acostumbrarse a lo impuro como bueno, no como un problema, ¿no? Como cambiar un poquito ahí el chip, ¿no? Uy, perdón, se me fue, acá está. Y finalmente, esto ya lo dije, así que lo paso rapidito, nos interesa hacer una lectura posicionada que toma partido y se revisa. Para nosotros el compromiso no es nada más si los jóvenes se comprometen o no, sino si somos capaces, si somos capaces de crear para los jóvenes momentos de toma de partido. Y lo decimos a propósito con esta palabra partido, que es complicada para nuestra tradición, pero que no tiene que ver ni solo ni tanto con la cuestión de la política partidaria, sino la de entender, encontrarse de qué lado de los conflictos estamos y pensar si la reflexión sobre el compromiso y sobre la matriz cristiana, la inspiración cristiana de ese compromiso no tiene que ver sobre todo con eso. Y ahora vamos a las cuestiones donde queremos meter el análisis, que es lo que vamos a hacer en grupo dentro de un rato, de qué pasa con la juventud hoy. Son 5 cosas, 5 claves que queremos compartir. En el Zoom hay que hacer las cosas sintéticas.
Haceme señas, háganme señas, Javi y Joaco, si me voy de tiempo, si no cumplo con la síntesis. Avísenme, háganme una así. Dale, Primero, dos cosas sobre cómo funciona la cuestión de la juventud en este momento en términos más estructurales, en este momento llamémoslo de la cultura global o del capitalismo. Hubo un momento que uno puede más o menos fijar en torno al 68, a mayo del 68, donde hay una irrupción de la juventud como sujeto a nivel global. Ahí está el Mayo francés y una serie de cuestiones. También, por supuesto, la descolonización de África, cosas que pasaron en México, bueno, Vietnam, había toda una serie de cosas ahí, donde parecía que la juventud irrumpía como rebeldía, como transformación, como lo nuevo, y que se abría un espacio de libertad. Ahora, ¿qué pasa? Ese mismo lugar, más ampliamente, esa misma inflexión, ese mismo lugar epocal que todavía hoy de algún modo vivimos, fue también el momento donde, en una especie de pirueta, para decirlo, o de vuelta de campana completa, la cultura capitalista, o el capitalismo, si lo queremos decir así, transformó la rebeldía en una mercancía. Y a los jóvenes en consumidores y consumidos de esa rebeldía que toma distintos registros, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión donde nosotros muy naturalmente tendemos a decir, la juventud es lo nuevo, es la transformación, y en realidad en el esquema que hay, objetivo y subjetivo, la juventud es un producto capitalista casi perfecto, vende y compra, una barbaridad. Y es el ideal propuesto para lo más statu quo que hay, industrializado, serializado, etc. Ahora, con esto no queremos condenar la cultura que hay, solamente la queremos ver y ver esa vuelta de tuerca. Paralelo a esto, yo lo había corregido en el PowerPoint, pero no me aparece, sigo en el punto 1, igual con algo que no está escrito, aparece también el tema del humanitarismo, el compromiso, como si eso fuera a priori transformador. Pero hay que saber también que, especialmente en los últimos años, hay algo del compromiso social, el pertenecer a colectivos, etcétera, que es tan capitalista, si me permiten decirlo así, como lo que solemos decir que es, en el WhatsApp aparecía un montón, el individualismo, que te cortás solo. Sí, eso es capitalista, atenti, pero muchas de las formas de comprometerse, pertenecer, ser gregarios, ser humanitario, ser solidario también lo es. Entonces el corte es otro, ¿no? Hay que cortar eso de otra manera. Segunda cosa, donde queremos inscribir y leer qué pasa con los jóvenes y cómo construir compromisos. Lo pusimos así, triple pandemia, bien de la coyuntura y bien vivido desde acá, desde los distintos lugares de Argentina en que estamos. Primero, la coyuntural, recontra coyuntural, que igual viene para largo y que articula muchas cosas. La pandemia sanitaria como un evento desnudador, vamos a decirlo así, desnudador, catalizador, revelador. ¿Por qué? Porque detiene, porque cambia una ficha, detiene el flujo de la rutina, y ahí estamos todos viendo cómo se... ¿no? Y entonces queda una cosa ahí muy a la vista, alguno ha dicho, por un momento muy breve, o de alguna manera, se detiene el mandato de rendir, producir. No se puede transitar como siempre. Bueno, las realidades son distintas, pero globalmente pasa eso. Y se desnudan un conjunto de desigualdades que en la rutina no se ven. La segunda pandemia, le pusimos ahí para entendernos rápido, es neoliberalismo, pero no decimos el neoliberalismo en general, sino la fase de neoliberalismo o de secuelas neoliberales que vivimos en Argentina y viven los jóvenes después de los 4 años del gobierno macrista, lo vamos a decir de manera directa, pero también como el largo bajo continuo del neoliberalismo introyectado que está en la estructura de nuestra sociedad y también en las subjetividades. Y la tercera pandemia, esto que nos afecta a todos, es una crisis global que tiene muchas dimensiones, pero que tiene que ver con un cambio geopolítico muy, muy estructural y que es muy
relevante si uno es argentino, porque la sociedad argentina en los momentos de crisis global ha encontrado oportunidades de salidas populares importantes. Pongo un ejemplo muy sencillo, tanto la generación del 80, pero más claramente el peronismo aparece en una crisis global parecida a la que estamos viviendo hoy. Vamos a decirlo así, un gran avance popular, paradigmático de Argentina y estructurador aún de lo que vivimos hoy, no importa si ustedes son peronistas o no, eso no importa, estamos haciendo descripción histórica. Sucede en el momento en que el poder pasa de Europa a Estados Unidos, cruza el Atlántico en la posguerra. Y hoy estamos en ese sol cruzando de Estados Unidos a China, está cruzando el Pacífico. Y entonces la pregunta ahí es si ahí también por dónde somos jóvenes o desde dónde estamos haciendo este pensamiento, si no hay acaso oportunidad de generar una nueva articulación que nos permita posicionarnos como pueblo en general y dentro del pueblo, la juventud de una manera que genera mayores horizontes de justicia. Tercera cosa, rápida, de la exclusión del descarte y de la cuestión del descarte a la cuestión del trabajo iba a poner, pero preferí poner el mercado, Estado, comunidad. El tema de la exclusión al descarte, ir de la exclusión al descarte es muy del Papa. En el segundo encuentro vamos a trabajar más lo de Francisco. Francisco en el documento de Aparecida es donde empieza a poner, no solo son excluidos, hay descartados. ¿No? Es muy fuerte, digo, es sutil y al mismo tiempo muy fuerte, la palabra tiene su propio peso, es muy de papa argentino usar esas cosas así de mucho impacto, y me parece bien interesante que visualicemos de jóvenes excluidos a jóvenes descartados, por un lado. Pero por otro lado invitarlos, y coherente con lo que decíamos antes, a no solo pensar eso como una decadencia, por supuesto, es un problema que exige nuestra intervención, etcétera, pero ver la contrapartida, que es el desafío, desde esa dinámica, de construir un tipo de inclusión. ¿Y qué significa en Argentina la inclusión vía el trabajo? Pero al mismo tiempo la cuestión del trabajo, en Argentina para ser ciudadano hay que ser trabajador, conceptual y empíricamente. ¿No? Ese es como nuestro paradigma. Nos puede gustar más, menos, mal no nos ha ido al tenerlo. Si uno se compara con el resto de América Latina y con otras partes del mundo, eso tiene una fuerza de creación de justicia y de sujetos muy grande. La pregunta es hoy, ¿cómo se construye mercado, Estado y comunidad que genere ese sujeto que antes, y hay que ver en qué términos ahora, se expresa como sujeto ciudadano que trabaja? ¿Sí? Cuarta cosa para pensar con los jóvenes y qué pasa con ellos ahí. ¿Qué significa en la Argentina de hoy, teniendo en cuenta las tres cosas anteriores? Posicionarse, pertenecer, estar en colectivos organizados y cuáles son los límites, o sea, las dificultades, pero también los contornos en los cuales las y les jóvenes pueden posicionarse y pertenecer. ¿Qué es estar en comunidad o qué es estar organizados hoy para los jóvenes? O si lo quieren más en términos prácticos, ¿qué es participar? No en el sentido de la práctica de la participación, sino de ser parte de. ¿No? ¿Cómo se compone lo común o cómo te integras a lo común si sos joven? Y ahí hay que, bueno, los que lo son y los que trabajan o trabajamos con jóvenes, estamos siempre viendo ahí, ¿qué significa para un joven estar organizado? Supongamos que la unidad básica de una organización es reunirse. ¿Cuánto puede durar una reunión con jóvenes? ¿No? ¿Cuánto dura sentado un joven en una reunión o en un Zoom? ¿Cuánto dura con la cámara prendida? ¿Cuánto dura con atención? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto le pedimos? Si hacemos un ciclo, ¿cuántos encuentros se banca? ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Bajo qué cabeza? ¿No? Porque esos a veces son los órganos, no solo si perteneces a la CETEP o al grupo juvenil o al grupo misionero. Los órganos son cosas muy de la práctica por los cuales te sentís parte de algo. Y después está así, bueno, ¿en qué organización? ¿En qué organizaciones? ¿En qué espacios colectivos de participación, posicionamiento y pertenencia? Y quinta y última cosa que les invitamos a pensar juntos. ¿Cómo se pueden involucrar o cómo se están involucrando hoy los jóvenes en lo que Francisco ha llamado
el plano, podemos decir nosotros, los planes para resucitar. ¿Por dónde podemos ver que con los jóvenes, o desde los jóvenes, o los jóvenes mismos, están construyendo las salidas a las 3 pandemias? Las salidas a las 3 pandemias. ¿No? ¿Con qué pistas, con qué inspiraciones, con qué propuestas, con qué sentimientos? Entonces, ustedes verán que, sobre todo, yo estoy señalando acá como si me vieran, en el 4 y el 5, queremos hacer una lectura inicial sobre qué pasa en los jóvenes, que no vea a los jóvenes como víctimas. Y que no vea prioritariamente, no porque no existan y no sean importantes, pero que no se queden ver solo los problemas de los jóvenes, sino que veamos los activos, las posibilidades, las potencias. Y eso es lo que le vamos a invitar ahora, teniendo en cuenta estos 5 puntos, pero especialmente los últimos, que hagamos una lectura, otra vez presentándonos también y revisando, que tenga que ver con esto. Ahí estamos, Javier y Joaquín, yo llego hasta acá. Buenísimo. Yo ahí retomando un poco esto que decía Néstor, ¿no? Qué bueno poder encontrarnos, veníamos de 2 encuentros así más de una primera instancia para conocernos, para ir juntándonos. Y bueno, hoy con la presentación también ahí por el grupo de WhatsApp, tuvimos como un primer panorama, ¿no? Qué bueno, más allá del tiempo de aislamiento, algo que ya de antes se nos hacía un poco difíciles, encontrar estos puntos donde puedes juntarnos, poder poner cosas en común, y en eso agarrar y ver que en un mapa general somos mucha gente de distintos puntos del país. Creo que nos va a enriquecer mucho también eso, venimos de distintos lugares, y eso también es importante. Ahora bien, empezar ahí cuando enumerábamos las cosas que nos acontecen, empezar a definir un poco, bueno, cuáles son los conflictos que nos llaman a estar reunidos hoy acá. No olvidarnos que venimos de una muy brava y todavía no terminamos de salir de esta de la pandemia. Pero si bien el tiempo parece oscuro y complicado, animarnos un poco a pensar más allá, las salidas, por dónde va el camino. Y en eso pensaba, como jóvenes, las malas nos acontecen tanto como jóvenes o como adultos, como sea, pero para ver las buenas se nos complica muchísimo más. Entonces creo que lo importante acá es reunirnos. Bueno, ahora cuando nos dividamos por grupos, poder rescatar ahí una palabra, más allá de tener en cuenta que el tiempo es algo corto, y que se nos complica un poco estar mucho tiempo enfrente de la pantalla, sí poder cada uno rescatar, aunque sea 1 o 2 palabras de lo que venimos charlando ahora y en los últimos 2 encuentros, para ir conociéndonos un poco más y ponernos en cuestión todo esto. Vamos entonces gracias Javi y Néstor, vamos entonces a laburar por salas, los vamos a dividir así medio automáticamente. Les pedimos, digamos, como consigna, tener en cuenta esto, ¿no? Subrayar alguna frase de lo que fueron diciendo Javi y Néstor, y ver, digamos, qué tipo de vinculación lo podemos hacer al compromiso y a la juventud, o al compromiso de la juventud, o al compromiso con la juventud. Entonces, subrayar alguna frase o arrancar con alguna palabra que ayude a hacer algún tipo de vinculación con esta clave. Les vamos a compartir igual ahí la consigna por sala por si se nos pierde, pero es hacer una primera resonancia. ¿Estamos? Bien. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Joaquín, Javier, ahora? Vamos a tener unos 10, 15 minutos con toda la furia, hasta las 8 más o menos. Le mando. Dale. Estamos viendo Atravesando los espacios interestelares y regresan acá. a la Matrix. ¡Ey, nos cortaron! Bueno para seguir, che. Quisimos armar nuestro propio Zoom acá. Ahora paso link porque nos cortan. Dale. De eso se trata. 10 minutos más. Listo.
Bueno, ahí estamos todos, che. ¿Estamos todos? Sí, creo que estamos todos. Ahí dicen que es muy buena función el Zoom. Bueno, che, seguramente, disculpen el tiempo es medio corto, medio compacto, pero bueno, creemos también que es un tiempo también también para aprender a hacer síntesis, compactar un poco y poder compartir entre todos. Queremos ahora abrir el juego un poco así con libertad. Le pedimos que sean compactos en la compartida y que se animen a compartir alguna resonancia de la sala, alguna cosa con la que se quedaron para compartir entre todos los compañeros, y también utilizar la mediación del chat también para intervenir, para preguntar, para compartir, para provocar, para interpelar. Entonces, les pedimos, abrimos el juego a los que quieran para compartir tanto acá por micrófono como por el chat. En el caso del micrófono le vamos a pedir que sean muy compactos, no más de 1 minuto, 2 minutos con toda la furia para que también todos podamos escucharnos entre todos. ¿Quién va a romper el hielo? Cuando se cortó Joaquín, Eva estaba quedó así, con ganas. Ahí le escribí en el chat a ver si Eva y José quieren compartir, porque faltó escucharlas. Dale. Las animo, si no, paso. Una manera delicada de mandar al frente a las compañeras. Estaba pensando eso, las doné. Lo que se me vino a la mente era algo que remarcaste en el cuadro, que decía de lo moral eterno, puro a lo político intermanchado. Se viene la palabra manchado adelante. En nuestro grupo algo que surgió muy fuerte fue que en un momento de nuestra vida la religión y la política se tornaron 2 opciones, digamos, incompatibles, y que tuvimos que elegir entre espacios eclesiales y espacios políticos. Y que la mayoría de los que estamos acá optamos por espacios políticos y pensábamos, y a varios nos surgía este interrogante de cómo hacer la síntesis, desde qué espacios y desde qué acciones, digamos, hacer esta síntesis entre fe y política que nosotros entendemos tan orgánica, tan natural, digamos, porque es como la vida del pueblo también, decíamos. Una cosita que le agrego a eso es esto de que ante la falta de la reflexión política de los espacios eclesiales, es como si fuera que bajara la pertenencia, y uno busca otros lugares para encontrarse pertenecido, justamente donde haya una mayor transformación, donde haya una reflexión más concreta, política, sobre la realidad. No pude conectarme hasta ahora para poder escuchar. Estuve en un grupo, pero sin poder escuchar. En el grupo de, acá algunos ubico. Donde estaba, bueno, voy a ser sencilla. Yo hace muchos años, que estoy en el movimiento de la palabra de Dios, 35, 40 años. Y siempre sentía que vivía como 2 mundos. Pero enseñaba a leer y escribir con los cubanos, a mi casa venían a vacunar en los primeros tiempos de la vacuna para la gripe, venían los cubanos a casa, pedía permiso en la capilla, si era cuestión de la vista, tanto tiempo, los cubanos vinieron a mi casa a revisar la vista a los vecinos de mi barrio, y yo iba, la verdad es que al grupo a orar y a sentir de verdad que con la palabra que me ha enriquecido, yo he llevado el carisma a donde voy, yo soy el carisma, soy la diaconía social, yo soy eso. Pero como que me sentía que vivía con la Mutual Primavera, un montón de mujeres a las que admiro profundamente, con las cuales expresaba mi fe, pero en el movimiento no me animaba a decir que iba ahí.
Así que me siento en este tiempo profundamente unificada. Yo soy de las que, un pedacito escuché, yo soy de las que hace iglesia y esperó desde adentro. Yo vi como un derecho ser cristiana, cristiana y militante. Yo lo vivo como un derecho. Yo tengo derecho a tener fe, a vivir mi fe, pero desde un lugar protagónico, desde la militancia, como ser. Hace un mes, acá en la Universidad de José C. Paz, que es el lugar al que pertenezco, yo hice un curso en donde me preguntaron de dónde era. Y a mí me fue tan claro, por derecho propio, poner, soy del movimiento de la palabra de Dios, de la diaconía social. Y estamos en búsqueda con cuidadores, con la Casa de Cuidadores, y estamos en un tiempo de búsqueda entre muchos de política y carisma. Jamás pensé ser testigo de esto. Eso me pasa. Gracias, compañera. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Que no, ahí dice Javier. Pero Nora para los amigos. Nora, gracias, Nora. Gracias, Nora. Me sumo ahí a la compañera, también veo que somos una banda del movimiento y me pone bastante contento, no solamente la pertenencia al grupo, sino a las búsquedas interiores, digamos, de cómo conciliar esa locura interior. Tomándolo en hora, acá en Córdoba, por ejemplo, la diaconía social no es algo que se ha trabajado aún, ¿no? No existe directamente. Es una búsqueda que uno va llevando personalmente con algunos compañeros que ya no siguen el movimiento. Un poco para contextualizar, está muy fuerte la cuestión más, digamos, y la pata más sentada en la intervención, aún por menos acá en Córdoba está muy lento. Entonces, bueno, en esa búsqueda ya me siento recontra mil chocho que no sea el único loco ahí como pechando y moviéndonos para ver cómo concordar y no sentirse un subversivo en medio de un lugar que me siento muy cómodo. Por ese lado estoy chocho. Y por otro lado, tomando esto del movimiento y la forma de interpretar, cuando Néstor habla se me venía como una imagen de, la miércoles, cuántas imágenes o cuántas apropiaciones de Dios hay, como movimientos, como expresiones, etc. Y al mismo tiempo me decía, bueno, cuántas imágenes o cuántas representaciones de jóvenes existen, como jóvenes hay, digamos, ¿no? Entonces, la manera de intervenir son millones, digamos, sin caer a una publicidad de celular, digamos, pero cada persona es un mundo. Entonces me preguntaba si es necesario un plan, y acá me sale el trabajador social de adentro como algo concreto, o es necesario un programa a largo plazo para trabajar con los jóvenes, digamos, en los espacios, en los lugares donde nos movemos, capaz con lo concreto, pero después ese desarrollo constante, ese proceso hay que sostenerlo, digamos, ¿no? No es una mera foto al Instagram y después se corta, digamos, ¿no? Entonces esa posición es solamente asumir el rol para los jóvenes, sino sostenerlo implica una convicción, como entiendo acá y cierro, muchos cristianos sostenemos nuestra convicción de fe en espacios totalmente anticristianos o espacios fuertemente. Entonces, bueno, ese desafío, creo que es un punto de conexión para mí en este sentido, ¿no? Como sostengo mi fe en espacios en donde por ahí uno se siente bombardeado por experiencias nefastas de la propia religión, creo que el sostener la posición por los jóvenes en espacios donde los propios jóvenes son totalmente negativizados, me parece como un pequeño lugar de fe, digamos, ¿no? Un pequeño lugar de algún tipo de relación o punto en común en tanto sostener algo que por ahí, por la mayoría, no es visto o no es considerado. Así que chocho con el movimiento. Bueno, muchas gracias, Franco. Interesante ahí lo que va saliendo, la cuestión de la esquizofrenia, las imágenes, las representaciones sobre la juventud, la cuestión de lo político, esa conciliación. Por ahora lo que va un poco. Yo quería agregar
una vez conversando, ¿no?, con un cura amigo mío muy íntimo, él siempre me preguntaba cómo iba en la militante a nivel político, ¿no? Y siempre me dijo que política y fe pueden llegar a ser lo mismo, pero se diferencian en que la política es más vistosa, es más de mostrar, y la fe es de uno. La fe es lo que a uno lo tiene que mover a hacer cosas que no te obliguen a mostrar lo que sí estás haciendo, capaz de entregar un pedazo, una bolsa de mercadería o algo así, sino que sea la fe que te mueva por dentro y que no, lo político no cubra la fe, que siempre hay que tener como un yin y un yang, de un balance entre lo político y la fe, porque, bueno, esto de que le decía, que la política se ve y la fe se lleva adentro, entonces como que ambas cosas no hay que perder y nunca tampoco perder las convicciones y saber hacia dónde uno va, cómo quiere ir, cómo quiere llegar y por qué quiere hacerlo, ¿no? Siempre está bueno. Y nada, siempre tener la empatía, la solidaridad y las ganas de cambiar y de transformar las cosas, que es una de las principales cosas de la juventud, las ganas de hacer algo. Gracias, Cristian. Ahí Cecilia compartía, no todas las transformaciones políticas son visibles, ¿no? Bueno, ahí yo quiero hacer un aporte de la comisión, estamos laburando nosotros, que estábamos ahí. Yo principalmente creo que la mayoría, yo no vengo del palo de la iglesia en el sentido que nunca he participado, soy un militante político, soy peronista, por ende soy cristiano, casi por mandato popular, así que rescato mucho el aporte y me parece muy buena la construcción. Nosotros ahí hicimos algunos apuntes en la comisión y apuntamos dos cosas: que vemos que la crisis es un punto de partida para la constitución en base a ideas a un nuevo rol de sujeto social de los jóvenes, ¿sí? Me parece, ahí nosotros hacíamos énfasis que desde la llegada del Papa Francisco se visibilizaron muchas cosas y quizás muchas cosas que venía haciendo la iglesia fueron dichas en otro idioma o con otra palabra y produjo que muchos jóvenes nos acercamos a la iglesia o a la doctrina social de la iglesia. Y otra cosa que resaltábamos de todo eso es si son los jóvenes el sujeto de cambio o el cambio produjo que los jóvenes sean el sujeto para construir un nuevo paradigma. Creo que eso es lo que llegamos en punto de partida. La verdad que celebro muchísimo esto, me encantó, está muy bueno, me aporta un montón. Vuelvo a repetir, no participo en ningún lugar del estamento de la iglesia, soy un cristiano como cualquier militante y la verdad que me aporta mucho y está muy bueno. Grande, Matías, gracias, che. Bueno, quería aportar que para mí es interesante verlo desde las dos maneras, en el sentido de cómo la política puede alimentarse desde la fe, desde los fundamentos, desde lo filosófico, y cómo la fe también puede alimentarse desde la política. Porque hoy tenemos al Papa Francisco que justamente habla desde la fe y habla también desde la política, que la política tiene que ser entendida como una herramienta de transformación, y yo creo que el mensaje del Papa es de transformación. Entonces está vinculado a la política. Lo que pasa es que a veces asociamos la política con la política partidaria, pero no necesariamente hay que hacer esa asociación. La política como un arte de poder hacer las transformaciones. En un mundo que es tan desigual y con tantas injusticias son necesarias las transformaciones. Y si la fe que nosotros podemos llegar a tener no logra una transformación, al fin de cuentas solamente me sirvió a mí para alimentar mi espíritu, pero no ayudó a otra persona, y eso es lo esencial para mí. Voy a agregar una cosita de la que dijo, bueno, hola, ¿se escucha, Sí, se escucha, Felipe. No, de lo que venía diciendo, bueno, los últimos tres que hablaron, especialmente Cristian, que tiene que ver esta cosa de qué es lo que mueve a alguien que tiene fe o a quien te interese la política que te quieras meter, que en el fondo son las tres
virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y el amor. Y en esos tres planos son los que se puede, iría hasta como, o justificar y motivar y potenciar el que una persona de fe quiera meterse en la actividad política. Y eso no hay que nunca dejarlo de lado, y pienso yo que en esos tres espacios son los que los jóvenes, de hecho, como se dice, los que tenemos energía y qué sé yo, son los que nos identificamos. Fe en las convicciones que tiene, esperanza en, digamos, querer cambiar algo, y después tenemos esencialmente enamor a lo que puede ser el amor a su pueblo, al país, por alguna apuesta a la transformación desde el lado de la participación política. Así que, de nuevo, me encantó este encuentro, Néstor, agradezco mucho estos espacios, así que es siempre muy lindo escuchar a todos, especialmente a Nora, que cuando trajo ahí la energía del Espíritu Santo, ahí más o menos lo empezó a movilizar a todos, así que eso también es lindo como ejemplo de cuando uno expresa esa parte de la fe, cómo puede ya motivar a otros. Gracias, Felipe. ¿Alguno más? ¿Uno más? ¿Alguna más? ¿Puedo hablar? Sí, Eva, por supuesto. Me gustó lo que dijo de cómo puede en el Evangelio, cómo se puede decir una cosa y por ahí puede ser completamente otra, y se refiere desde un lado político. En un momento dijo cómo parte de la iglesia puede ser una parte, perdón que lo diga así, una parte más de izquierda y una más de derecha. Y me hizo acordar mucho el tema de Jesús. Jesús, cuando vino, llevaba a la práctica lo que decía. Y en un momento me hizo aclarar a los fariseos, a los escribas, que sabían de eso, pero no lo llevaban a la práctica. Quería acotar eso. Ahora que traes esto, Eva, de la experiencia de Jesús, digamos, podemos ver en su vida, en su vida, digamos, y en los evangelios, sobre todo sinópticos, que le llamamos Mateo, Marcos y Lucas, que su predicación, su anuncio, se basa constantemente sobre lo que nos cansamos de escuchar, que es el reino de Dios, o lo otro que predica habla sobre su Padre, ¿no? Podemos ver ahí que hay un descentramiento. Él nunca se anuncia a sí mismo, sino que lo que anuncia es un proyecto, es un plan, ¿no? Eso por un lado, esa categoría, reino de Dios, o sea, un anuncio que está descentrado, pero que está centrado en una categoría concreta y que es política, que es la del reino de Dios, ¿no? Y esta categoría, que es totalmente auténtica para la época, y por eso decimos que es netamente los evangelistas, los que redactan los evangelios, la ponen en palabra de Jesús, es totalmente auténtica de Jesús. Ahora, uno cuando dice, che, reinado de Dios, ¿no? Tiende como a pensar, porque es una categoría que totaliza, que habla de una soberanía, es una categoría totalmente y netamente política, que implica implicancia, ¿no? Que no tiene que ver solamente con una transformación, sino un comprometerse real. Uno tiende a pensar, o tenemos la inercia de pensar, que ese reinado de Dios termina solamente en Dios, ¿no? Entonces, como traer también, con esto que estamos diciendo, que el sentido último de la predicación de Jesús no solamente contiene a Dios, sino que también contiene algo que no es Dios, ¿no? Que es su voluntad. Cuando hablamos de reino de Dios, o de Dios, tenemos que hablar de su reino, tenemos que hablar de su
voluntad, la que nos dice el Padre Nuestro, y O de su pueblo, Dios y su pueblo, Dios y su reino, Dios y su voluntad, ¿no? Entonces, como también en esta vinculación, Jesús mismo en su anuncio propone también un plan, un proyecto que tiene categorías, que tiene propuestas, connotaciones familiares, ¿no? De construir fraternidad, de construir amistad, ¿no? Y en esta clave, cuando hablamos de compromiso y cristianismo, la palabra compromiso, ¿no? Si una la desarticula un poco, promisus, quiere decir promesa, y quiere decir hacia adelante, ¿no? Entonces, digamos, cómo también nosotros y nosotras nos vamos implicando a traer dos promesas, si se quiere. Una que tiene que ver con un mandato, con la fuerza del Evangelio, con este proyecto del reino de Dios, y por el otro lado, también, cómo vamos llevándola con otros, cómo la vamos haciendo colectiva. Y en paralelo también, cómo abrevamos también de la cultura de nuestro pueblo, que tiene que ver con la tradición nacional y popular. Quería compartirles también estas claves que me parecen también importantes, traerlas acá como resonancias a lo que fuimos compartiendo. Néstor. Sí, gracias, Joaco. Yo mientras hablaban, yo me engancho en una manera de registrar y entonces empecé a poner todas cosas con M, si miran ahí el chat. Manchado, momento, mutismo, movimientos. De cada uno los fui tomando en orden. Y remató bien, porque yo en el centro de lo que todos ustedes decían ahí, escuché tres cosas que quiero poner juntas. Una es que hay un momento en el camino, cuando uno quiere ser cristiano, hay un momento de mutismo, donde la iglesia no tiene nada más que decir. En las pastorales juveniles y en el trabajo, ese mutismo también empieza con M. Mira, si se da bien, empieza y termina en la inflexión del grupo misionero, que es en los trayectos pastorales lo que te permite abrirte al mundo. Y después de ahí, como que no hay muchas mediaciones. Empieza un mutismo o tenés que empezar a balbucear como un niño y ser adolescente más o menos hasta los 60. Hay un problema ahí, ¿no? De una palabra que falta. La otra M que quería poner era la multiplicidad, porque uno en ese momento se abre al múltiple mundo, ¿no? O todo con M también, ¿no? El reconocer cuán múltiples o no múltiples son las formas en que uno puede ser cristiano en el mundo. Y está muy acotada, y pongo otra M acá que no la anoté, que es que la matriz hegemónica del cristianismo, y en particular de la Iglesia Católica en Argentina, es muy mesocrática. Mesocrática en el sentido de hecha con la matriz de las clases medias urbanas blancas, ¿no? Y con un montón de connotaciones, pero está, como muchas cosas en el país por otro lado, pero está muy hegemonizada, con gente que tiene el color de piel de muchos colores, pero la idea, ¿no? Es de alguien que vive en un barrio intermedio de ingresos medios del área metropolitana, y tiene sus modulaciones federales también. Y ahí hay una cosa de un montón de cosas que no entran, y bueno, se aburguesa, para decirlo de alguna manera, para decirlo con una palabra elegante. Me vienen otros nombres propios con M que no voy a mencionar aquí, no hace falta. ¿No? Pero se pone como macrista la iglesia, perdón, lo tengo que decir. ¿No? Hay una cosa ahí. Bueno, y se vuelve media mediocrona. A mí siempre me gusta decir, voy a decir una barbaridad. Me gusta decir que la iglesia argentina, en sus versiones no tan simpáticas, porque también hay muchas muy potentes, pero donde no cierra, suele ser más mediocre que conservadora. No porque sea poco conservadora, sino porque se pone media mediocre. No lo digo como crítica externa, nos cuesta volar un poco. Igual hay mucha potencia, no quiero hacer lo que dije que no había que hacer, que es ver las cosas negativas. La otra M, ¿quién fue? Franco creo que la dijo. La miércoles. Uno también ahí hay una mierda sería, ¿no? Más literalmente. Una onomatopeya que es de reconocimiento, de indignación y de búsqueda y de sorpresa. Es una cosa ahí que es como lo contrario del mutismo. La onomatopeya es una palabra corporal, ¿no? Es un sonido así. Uno dice mierda o a la miércoles para producir fuerte la M, ¿no? Así como una cosa que busca una palabra y una sorpresa, es decir, hay un mundo y se puede ser cristiano de otra manera. Y hay una recorrida ahí, modos, militancias,
Y me gustó, terminó bien, la verdad. Ahí cuando Eva hizo la mención final a Jesús, yo lo traduje en M y puse Mesías, pero después lo quise cambiar otra vez. Porque en el tema del compromiso, lo que decía Joaquín recién, lo que planteaba Javier al principio, está el tema de las otras partes, digamos, el compromiso y lo cristiano, ahora estamos en la juventud, una manera de pensar la reflexión que tenemos que seguir, ¿no? ¿Cómo se incluyen los jóvenes? ¿Cómo nos incluimos en un proceso con los jóvenes en el proceso de redención colectiva? Y si uno dice proceso de redención colectiva en Argentina, eso tiene un montón de nombres, tiene nombres históricos muy concretos. Argentina tiene experiencias de redención social muy, muy específicas, también tiene grandes cruces, por supuesto, no por nada asociadas a esa experiencia histórica, social, política y cultural. Y entonces ahí, y como el próximo encuentro va a ser el encuentro en que vamos a tratar de agarrar esta cuestión, la cuestión del Mesías colectivo, para decirlo de alguna manera, y su mediación, para tomar lo que dijo Joaquín, que es la mediación propiamente política, no hay que agregarla nada de político a la palabra reino, es política de pe a pa. ¿Qué hay que agregarle? Más que reino, ¿qué querés que te diga? ¿No? La dimensión, además, la dimensión real de la redención. Real en el sentido que no es solo profética y no es solo sacerdotal, ¿no? Sino que es real en el sentido de que tiene que ver con el ejercicio de un poder, en lo colectivo y en la sociedad, encarnado, ¿no? Y ahí volveríamos a mi primera M, que es la de manchado. El reino no es utopía más allá, es más acá. Y entonces es con los manchados, es la jugada de Jesús, ¿no? Jesús viene, lo digo siempre, del movimiento de Juan el Bautista, que él dice es el más grande de todos. Pero se va de ahí. ¿Por qué? Porque a Juan le gustaba mucho la pureza. Y a Jesús, y en mi última M de hoy, le gustaba la misericordia y los manchados, y las multitudes. ¿No? Y me parece que ahí en ese paso del Jordán, que también es el grupo misionero de Jesús, ¿no? Estaba en el grupo juvenil de Juan, y en un momento dijo, no, del otro lado del Jordán, de este grupo de pertenencia donde todos somos puros y pulenta y plurales, me voy acá con las multitudes, ¿no? Y entra en otro juego, ¿no? Se abre a lo múltiple del mundo, para decirlo así, parezco un trabalenguas. Y creo que por ahí tenemos que ir. Y eso tiene mediaciones históricas concretas en nuestra historia, en el sentido de nuestra memoria y en el presente. Y creo que eso es un poco lo que tenemos que seguir trabajando. Creemos, y por eso lo vamos a proponer, y desde Nueva Tierra, ustedes saben, lo venimos trabajando, y especialmente con Santiago y con todo el conjunto de compañeros con que venimos haciendo la locura esta, alguien dijo la palabra locura que me gustó también, de facto Francisco, el Papa es una oportunidad para pensar eso, ¿no? Es una mediación, y con la Christus Vivit, con la Laudato Si, con la Evangelii Gaudium, y con la que se viene después, vieron que se viene una buena encíclica que se va a llamar Hermanos Todos, ¿no? Les dejo a ustedes las resonancias de esa palabra. Es una oportunidad que no podemos perder para encantar y enganchar a un montón de jóvenes para que seamos una generación de transformación. Así que yo llego hasta acá, Javi, Joaco, y estamos medio en hora también. Es una pena. Cerramos con esto, lo que les vamos a compartir después como digamos, mediación, soporte para que lo puedan hacer, un ejercicio con ustedes, con su grupo, con sus comunidades, con su pareja, con lo que quieran, con ustedes mismos, una matriz que tiene que 4... contarse con su pareja o con qué, lo pueden no hacer. Tiene que contar, lo pueden hacer con quien quiere. También pueden buscar pareja acá, todo está abierto. Está todo bien. Una matriz, ¿no? Una matriz que tiene cuatro partes, que es una matriz con la que nosotros tratamos de pensar, de intervenir, esto que decía Néstor, de ver el ver, que son, le decimos las 4C, ¿no? Que son ver los conflictos principales de la Argentina vinculados a la juventud, las principales controversias, las principales concreciones y los principales compromisos que estamos viendo. Esto se lo vamos a explicar un poquito mejor entre hoy y mañana porque queremos ser muy respetuosos del tiempo. Pero la idea es que lo hagan y si llegan, que nos los manden para poder hacer una síntesis general y arrancar el próximo 24 desde esa composición construida, y ahí
continuar con el próximo tema que nos toca. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que un placer haber compartido. Y bueno, nos estamos viendo el próximo 24. También decirles que si les gustó, poder habilitarlo, abrirlo con libertad a un montón de compañeros y compañeras que también se quieran seguir sumando. Está abierto el link tanto del WhatsApp como también del Zoom para sumar. Así que bueno, si quieren abrimos un poco los micrófonos, nos saludamos entre todos y nos vemos la próxima y les vamos a estar ahí entregando esa matriz para que la puedan hacer y la podamos compartir. Abrimos el micrófono entonces, nos saludamos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. ¡Viva Perón! Viva, vamos. M de Macri estaban diciendo ahí algunos, no sé qué pasó. De María Eugenia Vidal. Sí. Eva. Eli. Fuera. Vos, Casaburro, vas a decir M de Moreno, te conozco. M de Moreno, claro. Hasta luego, compañeros. Cuídense.